Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que, sinceramente, te va a derretir el corazón. El título ya les da una pista: Serkan derrite tu corazón, el gesto de amor que te dejará sin aliento. Sí, sé que suena un poco dramático, pero créanme, la historia que les voy a contar hoy es una de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en esos gestos que, aunque sean sencillos, tienen un poder inmenso para movernos por dentro. En nuestro mundo actual, donde la velocidad y las distracciones a menudo eclipsan las conexiones humanas más profundas, es vital detenernos y reflexionar sobre lo que verdaderamente nutre nuestras almas. Y hoy vamos a hacer exactamente eso, explorando una historia que es un faro de luz en medio de la rutina. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque aquí hablamos de historias que inspiran, que emocionan y que, en definitiva, te hacen ver el mundo con otros ojos. Aquí no nos conformamos con lo superficial, buscamos las historias que rascan la superficie, que nos hacen sentir vivos y conectados. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que protagoniza Serkan, un hombre que ha demostrado que el amor no solo se dice, sino que se demuestra, y de qué manera. Su actuar es un recordatorio de que las acciones, cuando nacen de la autenticidad y la empatía, tienen el poder de transformar vidas. Prepárense porque lo que viene a continuación es pura magia. Vamos a desgranar ese gesto que, como les prometo en el título, tiene el poder de dejarte sin aliento. No se trata de grandes ostentaciones o lujos excesivos, no. Se trata de algo mucho más profundo, algo que nace del corazón y que impacta directamente en el alma. Vamos a ver cómo, a través de un acto de amor genuino, Serkan logra tocar las fibras más sensibles de la persona amada, y por extensión, de todos nosotros. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la profundidad de nuestras conexiones y en la calidad de nuestros actos de bondad. Piensen por un momento en las cosas que realmente valoran en una relación. ¿Es el apoyo incondicional? ¿La comprensión? ¿El detalle en los momentos más inesperados? Bueno, la historia de Serkan engloba todo eso y mucho más. Vamos a empezar por contextualizar un poco la situación. No les voy a revelar todos los detalles de inmediato, claro, hay que mantener un poco el misterio. Pero sí les diré que este gesto surge en un momento de necesidad, de vulnerabilidad, donde las palabras a veces sobran y lo que realmente importa es la acción. Es en esos momentos de fragilidad donde el carácter se pone a prueba y el amor verdadero se revela en su forma más pura. Imaginen esto: una persona querida está pasando por un momento complicado. Quizás una enfermedad, un desengaño, o simplemente un periodo de bajón anímico. En esos instantes la presencia, el apoyo, la demostración de que no estás solo, se convierten en el salvavidas. Y aquí es donde Serkan entra en escena, demostrando una empatía y una dedicación que son, francamente, admirables. No se limitó a ofrecer palabras de aliento vacías, sino que se sumergió en la situación con una profundidad de comprensión que trasciende la mera simpatía. Lo que hizo Serkan no fue algo que se planeó durante meses con estrategias de marketing o para quedar bien. Fue algo que nació de la pura intuición, de la necesidad de aliviar el dolor, de hacer sonreír, de recordar a esa persona especial cuánto vale y cuánto es amada. Y esa espontaneidad, esa autenticidad, es lo que lo hace tan poderoso. En un mundo donde a menudo las apariencias lo son todo, Serkan eligió la sustancia, la sinceridad, y el resultado fue un impacto imborrable. Hablemos un poco de ese gesto. ¿Fue una sorpresa gigantesca? ¿Un viaje exótico? No, la belleza de esto reside en su simplicidad y en la profundidad del significado que tiene. Serkan, con su acción, logró transmitir un mensaje clarísimo: estoy aquí para ti siempre. Tu bienestar es mi prioridad. Y ese mensaje, entregado de una manera tan sentida, es lo que derrite corazones. Es la clase de mensaje que resuena en el alma, que proporciona un ancla en medio de la tormenta, y que reafirma la fuerza de los vínculos humanos. Veamos los elementos clave de este gesto que lo hicieron tan impactante. Primero, la observación atenta ***. Serkan no solo vio el problema, sino que observó las pequeñas cosas, los detalles que quizás la persona amada ni siquiera verbalizaba. Él supo leer entre líneas, captar las necesidades no expresadas, y actuar en consecuencia.
Esto nos enseña que el amor verdadero reside en la capacidad de ver al otro de forma completa, de entender sus luchas internas, y de ofrecer consuelo de la manera más adecuada. Serkan actuó como un detective del corazón, descifrando las señales silenciosas que revelaban la verdadera necesidad. Segundo, la personalización ***. Este gesto no fue genérico. No fue algo que podría haber hecho por cualquier persona. Fue específicamente pensado para esa persona en particular, para sus gustos, para lo que necesitaba en ese momento. Esto demuestra un nivel de intimidad y conocimiento profundo de la otra persona. Es como si Serkan hubiera dicho: sé exactamente lo que necesitas para sentirte mejor, y te lo voy a dar. Y eso, amigos míos, es un regalo invaluable. La personalización convierte un acto de bondad en una obra de arte emocional, demostrando que la persona amada es vista, comprendida y valorada de una manera única. Tercero, la acción decisiva ***. No se quedó en las palabras de consuelo o en las promesas vacías. Serkan tomó la iniciativa y actuó. Hubo valentía en su decisión de hacer lo que hizo, porque a veces, dar un paso adelante, salir de la zona de confort, es necesario para demostrar cuánto nos importa. Y esta valentía, sumada a la intención, crea una combinación ganadora. La acción transforma la intención en realidad, y en el caso de Serkan, convirtió una situación difícil en una experiencia de profundo consuelo y amor. Cuarto, el sacrificio implícito ***. No sabemos si hubo algún tipo de sacrificio personal por parte de Serkan, pero en muchos gestos de amor profundo suele haberlo. Ya sea de tiempo, de recursos o de esfuerzo, el amor a menudo nos pide un poco de nosotros mismos para darlo al otro. Y cuando ese sacrificio se hace con una sonrisa, con la pura intención de hacer feliz al otro, su valor se multiplica exponencialmente. El sacrificio es el tinte que da profundidad y autenticidad a los actos de amor, demostrando que estamos dispuestos a invertir en el bienestar de los demás. Y lo más importante, la conexión emocional ***. El gesto de Serkan no fue solo una acción física, sino que estaba cargado de emoción. Cada detalle, cada palabra, cada mirada, estaba impregnado de amor. Y es esa conexión emocional lo que realmente hace que algo te deje sin aliento. Es sentir que la otra persona te entiende a un nivel profundo, que se preocupa por ti de una manera genuina y que está dispuesta a hacer lo que sea para verte feliz. Es la resonancia del corazón, la confirmación de que no estamos solos en nuestras luchas. Piénsenlo bien, ¿cuántas veces hemos visto o vivido algo así? Historias como la de Serkan nos recuerdan que el amor no necesita ser complicado ni grandilocuente para ser poderoso. Un simple detalle hecho con el corazón puede tener un impacto mucho mayor que 1000 palabras bonitas. En este mundo acelerado, tendemos a subestimar el poder de lo pequeño, de lo íntimo, de lo hecho a mano por el alma. Pero son precisamente estos actos los que forjan las memorias más duraderas y las conexiones más fuertes. Y esto no es solo para parejas románticas, ojo. Este tipo de gestos de amor puro y desinteresado se pueden dar entre amigos, familiares, e incluso entre desconocidos en momentos clave. La esencia es la misma, la empatía, la generosidad y el deseo genuino de hacer el bien al otro. La capacidad de extender un puente de compasión y apoyo es una habilidad humana fundamental que nutre el tejido social y fortalece los lazos que nos unen. La historia de Serkan es una lección de vida. Nos enseña a estar más atentos a las personas que amamos, a no dar por sentadas sus presencias ni sus sentimientos. Nos anima a ser más proactivos en demostrar nuestro afecto, a no esperar al momento perfecto, sino a crear esos momentos con nuestras acciones. Nos impulsa a ser la fuente de consuelo y alegría que otros puedan necesitar, a convertirnos en faros de esperanza en sus vidas. Y hablando de crear momentos, ¿ustedes han vivido algún gesto de amor que los haya dejado sin aliento? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. A veces compartir nuestras experiencias nos ayuda a entender mejor la naturaleza del amor y a inspirarnos mutuamente. ¿Hubo alguna sorpresa, un detalle inesperado, un acto de sacrificio que los conmovió hasta las lágrimas? Cuéntenmelo todo, me interesa muchísimo. Sus historias son el combustible que alimenta esta comunidad, y estoy ansioso por escuchar cada una de ellas. Para resumir, hemos explorado el poderoso gesto de amor de Serkan, destacando como la observación atenta, la personalización,
la acción decisiva, el sacrificio implícito y sobre todo, la conexión emocional, son los pilares que hacen que un acto de amor sea verdaderamente inolvidable y te deje sin aliento. Hemos visto que la simplicidad y la autenticidad son claves, y que el amor se demuestra, no solo se dice. Estos principios no son exclusivos de Serkan, son accesibles para todos nosotros, esperando ser activados por un corazón dispuesto. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje emocional. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes y espero que les haya inspirado tanto como a mí. Recuerden, el amor está en los detalles, en las acciones que nacen de un corazón sincero. Que esta historia nos motive a ser más conscientes, más empáticos y más valientes en nuestras demostraciones de afecto. Y ahora, para que sigamos construyendo esta comunidad de amor e inspiración, les invito a que le den un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con todas aquellas personas a las que les gustaría que esta historia de amor les derritiera el corazón. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.